Buenas, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes, buenas profe. Buenas tardes. tardes. Buenas. Buenas Tardes. Buenas Gracias por la tardes. Buenas paciencia. tardes. tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, los profe. trata este cuatri? Buenas, ¿qué tal? Bien, profe. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bueno, voy a compartir pantalla. Previo a Hola, esto buenas tardes. vamos a charlar un poco de cómo estamos, de cómo nos preparamos para este cuatrimestre, que como ya sabrán, es bastante caótico. ¿Todos ven bien? Sí, Sí, sí. Genial. Sí, sí, se ve bien. Sí. Bien. Bueno, antes que nada, bienvenidos a este cuatrimestre que va a ser un poco caótico. Nos preparamos para eso. ¿Sí? Ya saben que venimos de una primera semana de paro y nos tocan 2 semanas más de paro. Esto requiere mucho esfuerzo por parte de ustedes para no retrasarse con los contenidos. Y los profes vamos a darlo todo para que eso no suceda. Vamos a buscar la mejor manera de acompañarlos. Dicho esto, la primera clase va a ser tranquila. No sé si todos pudieron ver el video. Disculpe, No, profe. no. no, Eh, profe. Yo no puedo verlo. Listo, no importa. profe, ¿Escucho? ¿a qué se refiere con 2 semanas de paro? O sea, la anterior sí sabía, pero ¿anunciaron otra semana más o cómo? Sí. La semana que viene. Ahí les digo exactamente las fechas. Son semanas completas de paro, todas las materias van a adherir, ya se los digo como para que lo sepan. La semana del 30, 31 y 1, o sea, los 3 días de la semana que viene, lunes, martes y miércoles, porque jueves y viernes es Semana Santa. Y además hay otra que ya está programada para lo que sería abril, ya les digo específicamente cuándo. Em, La semana del 27 de abril. Esa semana completa que va del 27 de abril hasta el 1 de mayo. Bueno, exceptuando el 1 de mayo, de lunes a jueves va a haber paro. Y el Ok, sábado va a estar incluido. Esto requiere, en serio, eh, mucha dedicación de ustedes. ¿Sí? Porque es paro de docentes, pero requiere que el estudiante siga trabajando. No se van a recortar los contenidos ni nada. Lo que sí vamos a ir es guiándolos en todas las materias, como para que ustedes puedan hacer el recorrido. Desde álgebra, más allá de que van a tener clases grabadas, vamos a ir elaborando más videos para poder acompañarlos. Y todas las clases que tengamos, acompañarlos para aclarar todas las dudas que surjan. Es un cuatrimestre muy complicado, chicos. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Aprovechen para preguntarme todas las dudas que tengan. Hola, profe, ¿se me escucha? Yo tengo una ¿Se duda. escucha perfecto, Alejo? Quería saber si podíamos entrar a cualquier clase virtual, no importa la comisión, porque se nos complica el horario a algunos. De lo que es clase teórica, pueden ingresar a cualquier clase virtual, no va a haber problema con eso. Y de hecho van a quedar las grabaciones también. Así que por eso se despreocupan. Saben que este cuadri tenemos una clase los jueves a la mañana, una los jueves a la tarde, una los jueves a la tarde-noche, que sería de 6 a 8. Y después va a haber una los viernes. En cualquiera de las 4 clases pueden ingresar porque los temas van a ser los mismos. Así que por eso se despreocupan. Perfecto, profe, gracias. Lo que van a Eh, tener que cumplir a rajatabla es la parte práctica, ¿sí? Su horario práctico en el que estuvieron inscriptos porque hay comisiones de un promedio 55 personas por comisión. Eso quiere decir que va a estar difícil poder hacer cambios de comisión porque no dan los espacios físicos. una consulta. Dale, Luis. Cuando nosotros nos presentamos en otra comisión teórica, tenemos que informar que somos de otra comisión. No, no va a ser necesario.
Ok, A nosotros nos va a quedar el registro de que estuvieron presentes en la comisión y a partir de de la clase, de la próxima clase, van a registrar su asistencia como lo venían haciendo, entonces la registran sin problemas en el formulario. perfecto, está bien. Profe, Muchas- Escucho. disculpe, sabe que le quería avisar una situación. Yo me anoté en este horario porque me queda bien, sí, pero mi hija sale 5 menos cuarto, 5 menos 20, así que tal vez en algún momento, tipo 4:25:30, si tengo datos, siga conectada y si no, bueno, me voy a tener que salir porque la tengo que ir a buscar al jardín. Esas son las prioridades. Buscar a la niña del jardín. Quédate tranquila, tampoco gastes los datos si son los últimos minutos, ponen la última media hora, en todo caso después podés ver la grabación. Recuerden que tarda un tiempo en que tengamos la grabación disponible, pero apenas está yo siempre se la subo. Así que por eso te despreocupas. Dale, gracias. Hola, buenas tardes. Algo más. Pregunten, aprovechen. Profesora, una consulta. Dale, Johnny. Quería preguntar sobre las clases si van a ser presenciales porque, bueno, yo la cursé el año pasado, me fue bastante mal y como que este cuatrimestre parece que va a estar un poco más jodido que el anterior. Quería preguntar si las clases van a seguir siendo presenciales o hay que estar atentos para meterse al Zoom. Todas las clases prácticas, todas las clases prácticas, mientras no haya paro, van a ser presenciales. ¿Sí? Las que van a ser virtuales en un 100% este cuatrimestre van a ser las teóricas, es decir, las de los jueves con el profesor Aliera o, o conmigo y la del viernes con el profesor Aliera. El resto, salvo excepciones puntuales que serían informados, qué sé yo, alguna alerta meteorológica o algo, van a ser presenciales. Fíjense, no sé si ya todos tienen acceso al aula virtual, pero van a encontrar los apellidos de los profes con las comisiones asociadas. Entonces, en ese caso, les indica el aula que tiene asignado. Tengan presente que no todos los profes todavía tienen acceso al campus, seguimos como el año pasado, así que cualquier cosa me van escribiendo y yo los voy Pero ayudando. la misión 13-14, no dice la La- clase, dice la misión 12 en vez de 14. Comisión 13 y 14 están a cargo del profesor Risi. Una es los viernes de 8 a 10, que creo que es en el aula 420. Y la que es de 10 a 12 es en el aula 64, Sí, profe, también con el profesor. pero está diciendo que dentro del campus figura la comisión 14 como comisión 12. No, creo que hasta hace un ratito que chequeé estaba 13 y 14. Recién revisé antes de entrar y dice Acá 13-12. estoy viendo en este momento y sale como comisión 12. Ya anotó, díganme. Entonces, Pero está la comisión 11 y 12 de Rodríguez. 11 y 12 de 11 y Rodríguez. 12 son del profesor Juan Sí. Rodríguez. Y 13 nosotros y somos 14. 14 es de Guisi. 13 y Claro, pero Sí. 14. sale como comisión 12 de Easy Rubén y de Roble Jessica, o sea, sale como 12. Bueno, esa es debe ser la 14. Ahora Sí, sí, por terminamos eso. la clase y lo reviso. Ah, claro. Sí, Y a sí, mí sí, Profe, sí. disculpe. Sí, ¿Y las 5 puede ser que sea el profe de la práctica o la profe Paredes? puede ser. Esperen que ya reviso los números y se quedan tranquilos porque los números de memoria no los retengo. Eso no les voy a mentir. Esta es la Pero primera clase, ¿no? esta es la primera clase, chicos. Ayer dos comisiones con el profesor Rodríguez tuvieron clase presencial, clase práctica. Perfecto. ¿Todos pudieron participar de esa clase? Sí. Sí, sí. Los que tenían asociadas esa clase, ¿no? Obvio. Sí, Ok, yo puedo asistir. bien. Comisión 5 es con la profesora Verónica Pared los lunes de 3 a 5, exactamente. Gracias. No, por favor. ¿Más preguntas? Sí, una pregunta. Dale. Sí, ¿la comunicación entre profesor y alumno va a ser solamente por el campus? O pues yo esperaba correo para esta clase y no hubo ningún correo, o sea, de casualidad entré al campus porque no podía entrar al campus tampoco y encontré digamos, la invitación a la sala y bueno, acá estoy, pero buscaba algún correo, no encontré nada.
La comunicación oficial va a ser por el campus. Bueno, bien, gracias. No, por favor. Una consulta. Sí. Te escucho. Viendo la pantalla que está compartiendo, el material ¿dónde se ubica? Este todavía no está subido. Terminamos la clase y se los comparto. Bueno, Y gracias. cuando terminamos también, después, sí, cuando esté la grabación disponible, les comparto la grabación. Yo le quería Pero consultar, que, sí, sí, de respecto al formulario que había dicho de asistencia. ¿Por dónde se accede? Porque no estaría lo, viendo. hoy no están, van a estar cargados a Ah, partir de la próxima clase y van a estar en la pestaña de cada profe, o el profe Alguera o yo, profe Robles, ¿sí? ok, Ahí van a encontrar subida la lista de reproducción de videos, les vamos a compartir también las del cuatrimestre pasado por las dudas y las clases que tengamos este cuatrimestre, ¿sí? Y van a encontrar el link para ir cargando su asistencia, clase a clase. buenísimo, gracias. Profe, una consulta yo de nuevo. ¿Dale? Sobre la fecha del parcial, porque Sí. como son muchísimas menos comisiones que el año pasado, a mí me parece un poco mezcladas las comisiones, pero ahí me puedo meter la clase sin ningún problema. Mi única consulta es sobre la fecha de los parciales, más o menos cuándo serán. Bien, eso se los van a informar bien los profes, pero yo les doy un aproximado de cuándo son, ¿sí? La realidad es que tratamos de ponernos de acuerdo con Cálculo 1, que es la otra materia de primer año de ciencias básicas que todos tienen, que muchos la están cursando, para que no se solapen y no los tengan la primera semana. Estaría programado el primer parcial para la semana del 20 de abril, ¿sí? Estimamos que todas las comisiones estarían tomando su primer parcial el 20 de abril. Sí, la comisión 11 tiene el 22. Exactamente. Vamos a tratar de que todas las comisiones tengan esa fecha. Además, como, a ver, siendo realistas, las medidas de fuerza que se van lanzando son muy sobre la marcha, no queremos perjudicarlos, entonces no queremos retrasar los parciales por cualquier inconveniente. Estamos tratando de contemplar todas las opciones posibles y no perjudicarlos. Así que seguramente todos sean esa semana, salvo alguna excepción muy puntual. Hola, profe, una consulta. Sí, Las clases teóricas también o sea, no se van a dar por el paro, ¿no? También. exactamente. En Ok, ese caso, las clases teóricas que tengamos afectadas por el paro van a poder ver el video del cuatrimestre pasado. ok, perfecto, listo. Y lo que Gracias, profe. vamos a hacer con algunos profes es ir armando videos de algunas actividades que creamos importantes de cada unidad, como para poderles compartirles los videos a ustedes. ¿Sí? Los vamos a ir subiendo. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Más consultas? Quería preguntar acerca del cronograma, si va a ser subido al campus también en algún momento, Sí. el contenido de la Eh, materia. les vamos a subir el cronograma mañana porque tenemos que volcar las últimas 2 semanas del paro que se decretaron ayer o antes de ayer, entonces para dárselos lo más fiel posible y que les quede todo registrado. Ah, Así listo, que gracias. mañana eso vaya a estar, ya va a estar, perdón. Claro, entonces el jueves que viene directamente tendríamos la clase grabada, ¿no? Porque Eh, es sí, feriado. es feriado, tendrían la clase grabada, que va a Ok. ser la parte de razonamientos y la verdad es una clase bastante fácil. Así que es Ah, un video buenísimo. llevadero, ¿sí? No buscamos algo que los complique, que les complique la existencia. Así que con eso no habría problema. Los contenidos respecto a libros y esas cosas también los van a ir subiendo más adelante o ya El está en el campus. manual ya está, es el mismo que usamos el cuatrimestre pasado, por ahora no tuvo modificaciones porque como la mayoría ya cursó parte de la materia, está como lo conoce. Entonces no queríamos meter material nuevo para complicarles más la vida. Es el mismo manual que el cuatrimestre pasado, con las mismas prácticas que tiene. Vamos a usar eso que está subido. Y en breve van a ver modelo de primer parcial seguro con su resolución. Van a entrar los mismos contenidos que los que entraron para el primer parcial. Unidades 1 y 2. ¿Se acuerdan de eso?
No, En mi profe, caso, nunca la a ver, cursé. Ok, sí, Yo tampoco, nunca lo cursé. bien, para los que son nuevos les hago así como un recorrido rápido. La unidad uno, vamos a ver lógica, ¿sí? Una introducción de lógica bastante agradable, razonamientos. La parte que no es tan agradable, que muchos lo recordarán como una tortura, es un poco la simplificación de proposiciones, pero hoy vamos a trabajar un poco con eso. La parte de conjuntos y vectores. Eso es lo que entraría para el primer parcial. Para el segundo parcial, entraría la parte de matrices y sistemas de ecuaciones. Por las dudas, recuerdo, es una materia promocionable, ¿sí? O sea que si tienen un promedio de 7 entre los dos parciales, siendo la nota igual o mayor a 7 en cada uno de los parciales, se promociona y no darían final. Pero la verdad es que tampoco le tienen que tener miedo al final. Todos los chicos que fueron a final y se presentaron tuvieron muy buenos resultados. Así que no le tienen que tener miedo. Profe, perdón, ¿simplificación de qué dijo? De proposiciones. Gracias. Hoy vamos a ver. No, suena feo, pero no es tan feo. Lo Profe, prometo. Sí, yo tengo una consulta sobre lo que dijo un compañero hace un rato, lo de cargar la asistencia. O sea, no sé qué es eso, básicamente. bien. A partir de la próxima clase, lo que van a encontrar ustedes para estas clases que son virtuales son un formulario donde van a indicar nombre, apellido, documento y comisión. Y con eso van a estar dando el presente. Ese formulario se habilita específicamente durante el horario de la clase del Zoom y en ese momento queda cargada ya su asistencia. Pero la próxima clase, por eso hoy se despreocupan. Y yo les voy a estar hinchando, chicos, carguen la asistencia, voy a estarles encima. Ah, bueno, dale. Gracias, profe. Ok, bien, ¿más preguntas? Bien, Profe, ¿nada? Dale. alguien ahí dijo en el chat que había preguntas, porque algunos no tienen micrófono. Yo en este momento no puedo ver las del chat, pero en un ratito las miro y voy contestando todas. Ah, Consulta, ¿Sí? profe, con eso lo de una la con... asistencia. Ah, Sí, lo de la asistencia. o Porcentaje de sea, asistencia. va, 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 ¿va a surtir efecto simplemente en las clases que doy paro o a partir de ahora todas las clases así virtuales habrá que cargar asistencia? Esa es mi pregunta. Todas las clases virtuales efectivas que tengamos el cuatrimestre van a tener que cargar la asistencia. Si es Ok. paro, no, porque no va a haber clase Ah, efectiva, sería la grabación. ¿Sí? Así que esos entonces, días, no. ¿Y ok, entonces feriados? básicamente, Los perdón, feriados perdón, tampoco, claro. chicos. Los feriados es feriado. No cargan asistencia tampoco. La recomendación sí es que vean los videos para que no se atrasen con los temas. ¿Sí? Para que la próxima clase que nosotros nos veamos, como tenemos que cumplir el cronograma que está súper ajustado, puedan plantearnos las dudas y los podamos ayudar. ¿Algo más? Profe, yo Dale. quería preguntar cuál sería, digamos, nuestro modelo, digamos, para comunicarnos. ¿Solamente será el campus o hay un grupo de WhatsApp o así? Como ustedes en este momento están participando 4 comisiones, crear un grupo de WhatsApp sería algo enorme, inviable para manejarlo yo. ¿Sí? Entonces, mi comunicación con ustedes va a ser a través del campus. Si ustedes, entre ustedes por comisión, quieren generar grupos de WhatsApp, estoy segura que sería de mucha ayuda y que los profes de práctica les vendría muy bien también como para poder intercambiar información. Vuelvo a repetir, todavía no todos los profes de las prácticas tienen acceso al campus. Y igualmente la profesora de Rosa mandó un link de grupo de WhatsApp por el CIU para que se unan. Exactamente, para sus comisiones, sí. Aprovecho para presentarles, con nosotros va a estar todo el cuatrimestre Marcos, ¿sí? Marcos Alarcón, que es un estudiante ya avanzado, en realidad ya presentó la tesis, está por recibir de bioingeniero y va a estar todo el cuatrimestre con nosotros, porque va a estar desempeñándose en el plan Profode, formándose como docente. Así que va a estar ahí, pueden contar con él también. Tratemos de no asustarlo, pobre, porque es la primera clase. Pero está. Bien. ¿Algo más? Ok.
Yo pensé que la clase de hoy era presencial. Había llegado a ¿Cómo? a la facultad, 14:40 más o menos. Miré en el colectivo, Zoom. Llegué a la facultad, me bajé, crucé la avenida, tomé el colectivo y me volví para casa. Dios mío, Iván, viajaste un montón. Pero cuando se inscribieron, esta vez nos aseguramos que diga 100% virtual las clases teóricas para que no No esté esta decía, yo confusión. me inscribí en remanentes. ¿Y no aparecía la información? No, decía 4 horas, 2 días a la semana, no decía bimodal. En el Ok. planificador aparecía. En el planificador aparecía seguro, claro. Sí. Yo Bueno, solamente Aparecía que era virtual de y las presencial. inscripciones, nada más. ok, bien. Bueno, lo vamos a tener, ya lo anoto para el cuatri que viene, por las dudas. Bien, ¿estamos entonces? Sí, Para profe. arrancar. Ok. Sí, profe. Sí. Yo voy a hacer de cuenta que es la primera vez que vemos lógica y que ya sé que muchos no vieron el video. Entonces arrancamos con eso, ¿sí? Están viendo estas cuatro imágenes. ¿Qué asocian cada una de estas imágenes? ¿A qué tipo de ingeniería? La primera está acá. Ingeniería Informática. 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 Ok, ¿cuántos en informática tenemos? ¿Bastantes? Yo, Yo. Sí, puede ser. Sí, Yo. Un yo, montón. profe. Mm, Sí, puede un ser. Me montón. creo que unos cuantos. Sí, yo creo que más de la mitad son de informática. Segunda imagen. Electromecánica. Industrial. Industrial, electromecánica, viene de las dos. Perfecto. ¿Tenemos muchos? Electromecánica, Bien. ¿Hay más? Yo estoy industrial. Poquitos, poquitos. Tercera No, profe, imagen. perdón. Quise activar el micrófono y no podía. No pasa nada. Bueno, yo soy electromecánica también. Bien, felicitaciones. Vamos a... Acá gana, Gracias. la mayoría siempre son los de informática. Tercera imagen. ¿A qué le suena esto? Electrónica. sí, Bio. Bioingeniería. 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 Bien. Bioingeniería. ¿Cuánto de bioingeniería tenemos? Ah, ¡qué No hay, público! hay Por nadie. Dios, no hay público. Y la última, Transporte. ingeniería de Transporte. transporte. transporte, está como muy claro. O sea, la primera y la última son como muy claros. Bueno, ¿qué creen que todas estas ingenierías que nosotros tenemos, cinco, tienen en común? El título de ingeniero. El título de ingeniero. ¿Y qué más? Tienen procesos. La matemática. La Mucha matemática. matemática, Álgebra, sí, física. mucha física, mucha química, esas materias que mucho no nos gustan, pero específicamente a lo que a mi juego me llamaron, es a la parte de matemática y sobre todo lo que sería álgebra. Algoritmos. Exactamente. Y detrás de todo eso que ustedes me están diciendo, lo que tenemos es la lógica, ¿sí? Por eso es que la lógica es tan importante, porque nos permite construir un lenguaje que sea claro, preciso y universal. Por eso es que nosotros, como futuros ingenieros, va ustedes, como futuros ingenieros, tienen que manejar la lógica así, rapidísimo. Vamos a ver que esto es algo fácil y agradable. Bueno, la lógica es el sistema operativo de la ingeniería. Es el lenguaje universal que usamos, entre otras cosas, para diseñar sistemas precisos, para programar comportamientos inteligentes, optimizar procesos complejos y diagnosticar fallos de manera inequívoca. Imagínense que ustedes están diseñando un programa, ¿sí? Me voy a la informática porque es la ingeniería que más tiene, evidentemente, están diseñando un programa que va a encargarse de ciertas cuestiones y que este programa tenga una pequeña falla. Se nos viene todo abajo, perdemos millones de dólares que no tenemos, pero o sea, necesitamos que la comunicación sea precisa, exacta y que me permita a mí poder identificar los fallos de una manera certera. Hoy específicamente vamos a dedicar a analizar cuestiones básicas. Primero, que es la base de la lógica, que serían las proposiciones y cuáles son los conectivos que vamos a estar usando nosotros. Una vez que conozcamos qué es una proposición, cómo puedo conectar, vamos a pasar a lo que serían las tablas de verdad, ¿sí? Y por último, vamos a ver cuáles son las reglas
¿sí? Que no son las más divertidas ni las más agradables, pero que hay detrás de lo que es la lógica. Son estas leyes que a mí me van a permitir sintetizar lo máximo posible, porque la realidad es que en matemática somos ley del menor esfuerzo. Pero para poder ser ley del menor esfuerzo, yo tengo que manejar ciertas cuestiones. Y eso es lo que nos lleva más trabajo. O sea, para poder ser realmente ley del menor esfuerzo, tengo que trabajar un montón antes y conocer las reglas que me van a minimizar el trabajo, que lo van a optimizar. Dicho esto, empecemos con lo básico, que son los fundamentos, ¿sí? ¿Qué es una proposición para ustedes? ¿Escucharon alguna vez de proposición? ¿No Sí, sería como proponer algo, el decir una pregunta o algo así? ¿Qué no, más? Yo solo escucho, los escucho hablar. Un, Es un una... enunciado declarativo que solo tiene Ajá, un valor de verdad. ok, bien. O sea, esto que me están diciendo de que tiene un valor de verdad debe tener algo que ver porque recién dije que íbamos a ver qué eran las tablas de verdad. No sé, es como, Evidentemente, sí, es Una como una dale. frase proposición que no puede es algo tener dos valores, un Ajá, sí o un no. puede ser verdadero o falso. ok, bien. Todo lo que True, estuvieron false. diciendo viene bien, ¿sí? Así que vamos a definir. Tal como dijeron ustedes, es una frase, una oración, un enunciado que está declarando, ¿sí? Está declarando algo. Y yo de esta frase, de esta oración, puedo decir efectivamente si es verdadera o es falsa, ¿sí? A esto, a este valor de verdad o falsedad, lo llamamos valor de verdad y es importante tener presente los dos principios fundamentales que a mí me van a llevar a decir, ok, esto sí es una proposición o esto no es una proposición. El primero es el principio de no contradicción. Una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿sí? O se es verdadero o se es falso. Y por otro lado, tenemos el principio del tercero excluido, o sea, es verdadera o falsa y no hay una tercera opción. Estamos como en la escala blancos y negros y no hay grises, no hay matices, no hay nada. O una cosa u otra y no hay una tercera o cuarta opción. ¿Hasta acá vamos bien? sí. Sí, sí. Sí. Sí, Ok, profe. ustedes párenme. Si ven que voy muy rápido, me dicen, Jessy, bájale un poco. Por ejemplo, tenemos acá, la UNAC fue fundada en el siglo XVIII. Esto es una proposición, porque yo puedo decir si esto es verdad o es falso, y para que ustedes presten atención, Falso. es falso. Bueno, está perfecto. Esto es falso, En el siglo claramente. XX. Las proposiciones se enuncian con la letra minúscula y generalmente arrancamos con la P. De ahí para abajo en el abecedario y después volvemos a empezar. Es convención, ¿sí? Importante que sea minúscula. Después vamos a ver para qué se usa la mayúscula. Tenemos otra proposición, 1024 es una potencia de 2 y otra proposición, si un número es par, entonces es divisible por 2. De estas tres proposiciones yo podría decir sin ningún inconveniente si esto es verdadero o falso. Me dijeron que la primera era falso, de hecho estamos festejando los 15 años de la Jaureche, entonces es súper falso. 1024 es una potencia de 2, Sí. Sí, entonces su verdadero. valor de verdad, Sí, verdadero. Verdadero, verdadero. bien. Fíjense que para indicar valor de verdad lo que estamos usando es una B corta en cursiva, en paréntesis va el nombre de la proposición y del otro lado del igual el verdadero o el falso. No podría tener otra ambigüedad yo acá. ¿Es verdadero o falso? Y la última, ¿cuál es su valor de verdad? Ese es verdadero. 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 Perfecto. Con estas veo que no tuvimos problemas en definir que realmente son proposiciones y determinar valor de verdad. Digamos. Ahora, sabemos que es una proposición, pero ¿qué no es una proposición? Las preguntas. Las preguntas no son proposiciones porque no me están afirmando nada. O sea, no puede ser verdadero o falso. Si yo pregunto, el servidor está respondiendo, la respuesta sería, qué sé yo, el servidor responde o no responde, pero no puedo decir si es verdadero o falso esta pregunta. Las órdenes o súplicas tampoco son proposiciones. Si yo a alguien le digo, compila el código, le estoy dando una orden. O lo haces o lo haces. ¿Sí? Si en un trabajo pasa eso, lo haces o lo haces, no, no hay mucha más ciencia. Las opiniones o los juicios de valor
son subjetivos. Entonces, no puede ser una proposición. Imagínense que para mí, por ejemplo, el gusto de helado de limón no me gusta, pero para otro debe ser lo mejor del mundo. O hablar de una serie, la opinión de una serie, de una película, es algo subjetivo para cada una de las personas. Entonces tampoco puede ser una proposición. Y lo que son enunciados abiertos tampoco son proposiciones. ¿A qué llamamos enunciados abiertos? Aquellos que contienen variables, ¿sí? Se podrían convertir en una proposición si yo a esa variable le otorgo un valor específico. Por ejemplo, x más 3 igual 7. Así tal cual está esto, no es una proposición porque yo no puedo decir si es verdadero o falso. En cambio, si yo a la x le asigno un valor, por ejemplo 4, la proposición 4 más 3 igual 7 sería verdadera. Pero si elegí otro valor para x, sería totalmente falso. Por eso es que en estos casos los enunciados abiertos no son, salvo que yo le asigne un valor a esa variable. ¿Venimos bien? Sí. Sí. Genial, Eso. genial. Esto es lo básico. Si entendemos esto, vamos bien ya. Dentro de estas proposiciones, que llamamos proposiciones simples, podemos construir proposiciones compuestas, es decir, ir elaborando, ir construyendo nuestra comunicación, nuestros mensajes. Con lo simple no hacemos nada, necesitamos algo más complejo. Estas proposiciones complejas se forman a través de ciertos conectivos lógicos. Vamos a ver cuáles son los más importantes. Acá tenemos una tabla donde vemos los principales. En realidad, yo les voy a contar un poco, les voy a spoilear. El primero es una operación asociada, pero no es un conectivo lógico, porque en realidad lo que hace es negar, en todo caso, una proposición que ya tengo. No va a conectar dos proposiciones. Para conectar dos proposiciones necesitaría alguna de las otras que estamos viendo acá. Pero si tenemos el monio adelante, esto se llama monio o el signo menos, lo que tenemos que tener presente es que estamos negando nuestra proposición original, ¿sí? La primer operación, ¿sí? Que sí me permite unir dos proposiciones es la conjunción o lo que yo digo y porque para mí es más fácil, el símbolo lógico es como la potencia que tienen algunas calculadoras, ¿sí? La B invertida. Y me está diciendo que la lectura sería la proposición P y la proposición Q. Siguiente conectivo lógico es la disyunción, o lo que sería el O, ¿sí? El símbolo es como esta B corta más chiquitita, ¿sí? Traten de de no hacerla muy grande para que no se confunda con el verdadero. Se anota P o Q y es un O en sentido incluyente, es re permisivo. Ahora vamos a hablar en detalle un poco más de cada uno. Tercer conectivo lógico, la implicación, que se representa con una flecha en un único sentido, esto es importante, y se lee como que la primer proposición P implica que suceda la segunda proposición, ¿sí? Cuarto conectivo que conecta, doble implicación. Esta es la flecha en doble sentido y es lo más parecido a un igual. Ahora vamos a ir viendo que cada una de estas operaciones las podemos asociar con una operación matemática. Esto es lo más parecido a un igual y se lee sí, solo sí, ¿sí? Va a pasar P si pasa Q y va a pasar Q si pasa P. Y por último, la más conflictiva es la diferencia simétrica, que es como la B corta con una rayita abajo, que es lo que decimos o excluyente. Y es el más asqueroso de todos. O pasa una cosa o pasa la otra. ¿Sí? Vamos a ponernos ahora cada uno con esto. Analizar bien cómo serían. Primero negación, entonces, el más fácil. La lectura es no, no es cierto que. La lógica clave que tiene este conectivo es que invierte el valor de verdad. Si P era verdadero, no P va a ser falso, viceversa. Si P era falso, no P va a ser verdadero. Yo les muestro acá otra forma de denotar la negación, ¿sí? También pueden usar el menos. Cualquiera de las tres notaciones está bien. El menos, esta como la R invertida, si se quiere, y el monio. Ejemplo de esto, si mi proposición P es el circuito está cerrado, no P sería el circuito no está cerrado. O también podría llegar a decir, no es cierto que el circuito está cerrado. Dependiendo cómo suene mejor, es como yo lo puedo enunciar. Siguiente,
Conjunción, burdamente, la I, ¿sí? En este caso estaríamos uniendo dos proposiciones mediante la I, pero también lo podemos llegar a decir como además o el pero. La lógica clave que hay detrás de este conectivo es que va a ser solamente verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Es el único caso donde las dos o sea, la proposición va a ser verdadera. Si P y Q son verdaderas, si alguna es falsa, se me cae todo abajo. Ejemplo de esto, la presión alta y la temperatura es alta. Para que una alarma se active, ambas condiciones deben cumplirse. O sea, debieran pasar las dos cosas para que se active la alarma. ¿Voy muy rápido? Para No, mí no, va no, bien. no, no. Ok, No, profe, va ok. bien. Bien. No es necesario ni que le saquen captura ni nada de eso porque esto yo se lo subo. ¿Sí? Así que por eso tranquilos. Siguiente, disyunción. El O. El O es bastante permisivo. Es muy inclusivo porque dice, che, mira, si una de las dos proposiciones es verdadera, yo voy a estar verdadera. El único caso donde voy a ser falso es que las dos proposiciones tengan valor de verdad falso. Vamos con un ejemplo. ¿Falla el sensor A o falla el sensor B? Si falla alguno de los dos sensores, lo lógico es que la alarma se active, ¿sí? Entonces eso es lo que estaría pasando. No es necesario que fallen los dos. Con uno solo me alcanza. Si no se enciende ninguna falla, si no hay ninguna falla, la alerta no se va a activar. Siguiente. Implicación. La flechita, el P entonces Q. Acá generalmente podemos hablar de antecedente y consecuente. Y se lee el sí entonces. Muchas veces la palabra entonces no va a estar visible, pero lo vamos a poder identificar porque va a haber una coma en su lugar que la esté reemplazando. La lógica clave acá es que es solamente falsa si se rompe la promesa o el compromiso. Si yo asumí algo y no cumplí con mi palabra. Por ejemplo, si aprobas el examen, te invito a comer. ¿Cuándo rompo yo mi promesa? Únicamente si vos aprobaste el examen y yo no te invité a comer. Pero, si yo no hice ninguna promesa, que apruebes o que no desapruebes, no me importa. Entonces en esos casos sería verdadero. El único caso donde es falso es si me comprometí a hacer algo y no lo cumplí. Si no me comprometí, está todo bien, verdadero. Doble implicación, la doble flecha, que es lo más parecido al igual que vamos a tener. La lectura es sí, solo sí. La clave que hay detrás es que va a ser verdadera si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, el resultado es verdadero. En cambio, si hay un verdadero y un falso, esto se me viene abajo. Es falso. Vamos con un ejemplo. El sistema está operativo, sí, solo sí, la luz indicadora es verde. ¿Qué dicen de esto? ¿Tiene sentido? O sea, si yo lo leyera así, si la luz indicadora es verde, quiere decir que el sistema está operativo. ¿Tiene el mismo efecto? Sí, profe. Sí. Sí. Exacto. Por eso es que le digo es que es como que es un igual. Yo lo puedo leer en los dos sentidos y tengo que llegar a la misma conclusión para que se den una idea. Y por último, la más conflictiva, o en realidad es la menos querida, tenemos a la diferencia simétrica. Es lo que yo llamo o exclusivo o asqueroso, ¿sí? Requiere pura y exclusivamente que solo una de las proposiciones sea verdadera, solo una. Si las dos son verdaderas, no le gusta. Si las dos son falsas, menos. Por eso es lo más asqueroso. El ejemplo que sea orientador, o que a mí me resultó bastante claro cuando lo empecé a estudiar, es, che, yo tengo que ir a Mar del Plata. O voy por la ruta 2 o voy por la ruta 11. Por las dos rutas a la vez no puedo ir, como para que se den cuenta que es o un camino o otro camino, una proposición u otra. Por las dos es inviable. Estamos entonces en conocimiento de todos estos conectivos lógicos que aparecen como para aclarar un poco el panorama. Dicho La última esto, básicamente es una encrucijada, una bifurcación. exactamente.
O por uno o por... Exactamente, exactamente. Perfecto ese ejemplo. Pero yo tengo una duda. Dale. Con doble implicación dice equivalencia verdadera si ambas tienen el mismo valor de verdad. O sea que si las dos son falsas, ¿va a ser verdadera o va a ser falsa? Exactamente. Por eso es que yo les decía que la doble implicación es como un igual. Si el valor de P y de Q es verdadero, ambos son verdaderos, es verdadera. Si los dos son falsos, también es verdadera. Lo Ah, único que no le gusta a la doble implicación es que haya un verdadero y un falso. Eso parece un sí. poco la regla de los signos, ¿no? Exactamente. Piénsenlo así y está Sí. genial. ¿Seguimos? Sí, Dale. Ok, profe. bien. Con estos conectivos, sí, a ver, si yo los veo todos así sueltos, digo, che, ¿para qué? ¿Para qué están los conectivos lógicos? Bueno, los conectivos lógicos están para analizar estructuras más complejas, como pequeños párrafos que van conectando distintas ideas mediante el y, el o, el implica, el sí, solo sí. Y para poder analizar su valor de verdad, cuando mi párrafo se va haciendo más grande, mi razonamiento se va haciendo más grande, aparecen las tablas de verdad, porque me permiten analizar de una manera bastante fácil, ¿sí? Tediosa, pero fácil, distintos valores de verdad que tomaría, dependiendo de las posibilidades de cada proposición. Entonces, lo primero es tener presente que una tabla de verdad es como un simulador, que me va a mostrar el resultado que va a tomar cada estructura que yo analice. Los resultados que puedo obtener son o verdaderos o falsos. Acuérdense que no hay otra posibilidad. Y me va a mostrar este simulador todas las combinaciones posibles que van a tener estas proposiciones. ¿Cuántas filas va a tener una tabla? Y esto depende de la cantidad de proposiciones que estén asociadas a nuestro razonamiento, a nuestra estructura. Es decir, si yo tengo dos proposiciones, voy a tener cuatro filas. Si tengo tres proposiciones, 2 a la 3, o sea, 2 al cubo, voy a tener 8 filas. Si tengo 10 proposiciones, voy a tener 2 a la 10 filas. En ese entonces dicen, che, hacete la tabla de verdad vos, déjame hinchar. Y es para esos momentos donde las reglas, las leyes lógicas vienen a facilitarnos la vida, porque sería inviable ponerse a hacer a mano una tabla de valores de más de 4 proposiciones. No sería razonable, no sería justo para nadie. Hoy por hoy las computadoras lo hacen en cuestiones de segundos, pero no siempre tenemos las computadoras y por eso aparecen las leyes para simplificarnos. Pero por lo pronto saber que la cantidad de filas que va a tener mi tabla depende pura y exclusivamente de la cantidad de proposiciones simples que conformen a la compuesta. Los pasos para construir la tabla son bastante fáciles. Primero, hay que crear una columna para cada proposición simple. P, Q, R, todas las que tenga. Quédense tranquilos que más de tres no van a aparecer, ¿sí? Como para darles tranquilidad. Segundo, crear distintas columnas que van a ser intermedias para las operaciones internas. Por ejemplo, si tengo la negación de Q, voy a necesitar la columna que represente la negación de Q. Si yo tengo dos proposiciones simples que se conectan con una implicación, voy a necesitar la columna referida a la implicación. Y es cómodo ir trabajando desde adentro hacia afuera. Esta es la sugerencia, no es la única manera de hacer tablas, pero es como para ir ordenando un poco el trabajo de ustedes. Y tercero, crear la columna final para la fórmula completa, es decir, che, ok, mi proposición compuesta tiene todo esto. Yo necesito ver el resultado final para que esto sea más fácil y me permita analizar todas las posibilidades de una manera ordenada. Con esto en mente, la tabla es una pavada, así que vamos para eso. Esta es fácil. ¿Cuántas proposiciones simples hay? Dos. 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 P Dos. y Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesitaría inicialmente dos columnas, una para P y una para Q. Esta es la manera que armo yo mi tabla porque a mí me resulta cómodo. Por convención, lo que hago es a P le doy los dos primeros valores verdaderos y los otros dos valores falsos. Y con Q, mi segunda proposición, lo que voy haciendo es contemplar el verdadero y falso. Porque de esta manera, fíjense que lo que tengo es, che, P puede ser verdadera, pero Q puede tomar un valor de verdad y uno falso. En cambio, si P es falso, también puede ser Q verdadero o falso. Y así me aseguro de contemplar
todos los escenarios posibles. ¿Vamos bien? Me hace acordar mucho Profe, ¿puede repetir? a las tablas binarias. Esto es muy parecido. ¿Y de dónde creen que vienen las tablas binarias, chicos? Sí, Lo es mismo que iba a decir. el álgebra de No, Boole también esa reducción es idéntica. obvio. ¿Y si álgebra de Boole se cuelga de la álgebra? Es que Esto sí, pasa. realmente. Es lo mismo, con la diferencia que el álgebra de Boole, perdón, usa, uy, como estoy, ceros y unos, ¿sí? Pero si saben confeccionar eso, esto va lo más bien. Yo me Vuelvo recibí a de repetir. técnico Oh, electrónico en el secundario. totalmente. O sea, entonces esto así, una maravilla. Parte y parte. Si Parte y le... parte. Bueno, vamos a tratar de que sea más agradable entonces. Les vuelvo a repetir cuál es mi secreto para armar la tabla. Para la primera proposición, la primera columna lo que hago es elegir los dos primeros valores como verdaderos, los dos siguientes falsos. De esta manera yo me aseguro de que al confeccionar la segunda columna, alternando verdaderos y falsos, aparezcan en escena todas las combinaciones posibles. El verdadero con el verdadero y el verdadero con el falso. Y después, falso, verdadero, falso, falso. Si mi columna, si mi proposición tiene una proposición más y yo voy a necesitar que aparezca R en escena, ya dijimos que esto iba a tener 8 filas. Entonces lo que hago es replicar esto tal cual lo ven ustedes exactamente igual abajo. Y a R lo que hago es darle los primeros 4 valores verdaderos, así me aseguro de contemplar todas estas 4 filas con todos los verdaderos y los 4 siguientes todos falsos. Entonces ahí me aseguro de no tener inconveniente y que aparezca todo a la vista. ¿Estamos mejor ahí? Y me costó entender lo de R. Lo vamos a ver en un rato, despreocúpate. Vamos con esta. Así estamos más cancheros para cuando tengamos una proposición más, ¿les parece? P y Q. Ok, tenemos como el primer paso, ¿qué necesitaríamos agregarle a estas dos columnas? La negación de Q. Negación La de negación de Q. Q. Negación de Q. Exacto, porque yo estoy Tía, viendo acá que mi razonamiento tiene la negación de Q. Entonces, agrego la negación de Q. ¿Cómo? Prestando atención. A ver, si Q es verdadero, su negación va a ser falso. Si Q es falso, la negación va a ser verdadera. Y así reproduzco abajo el verdadero, lo contrario es lo falso, lo contrario del falso sería el verdadero. Acá tenemos a no Q. ¿Estamos bien? Acuérdense que la negación lo que hace es invertir el valor de verdad. ¿Y ahora qué nos falta? La implicación de P. ¿Ya me conviene poner la Yo implicación de P? no, por jerarquía haría lo que está dentro del paréntesis. Bien. Haría Esto como un cuadrito exacto. A más. ver, pensemos las proposiciones compuestas como si fuesen cálculos combinados. ¿Se acuerdan que en los cálculos combinados hay una jerarquía? Hay, como dijo el compañero, donde estaban los paréntesis, los corchetes, las llaves y todo eso. Es exactamente la misma jerarquía. Fíjense que lo que aparece con la implicación es todo esto. Todo el paréntesis sería el antecedente y P sería el consecuente. Entonces, para poder analizar qué pasa con la implicación, sí o sí necesito saber qué pasa con el paréntesis. Por eso es que la siguiente columna que vamos a agregar o que nos conviene agregar justamente es ese P y no Q. ¿Estamos bien? Para confeccionar esto, yo me olvido de Q, porque lo que tengo que conectar ahora o analizar en realidad es el valor de P y el valor de Q. Acuérdense que el y iba a ser verdadero solamente en el caso puntual que las dos proposiciones sean verdaderas. Entonces mi ojo va directamente a buscar eso. Tengo verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, es verdadero. Estos dos últimos renglones, estas dos últimas filas de la tabla, se arrancan con un falso. Por ende, al estar conectado con un i, no importa qué pase en no q, como resultado voy a obtener algo falso. Si yo voy teniendo presente cuál es la lógica clave de cada conectivo, el análisis de la tabla lo hago mucho más rápido. ¿Se entiende? Sugerencia para los parciales.
seguramente todos van a poder tener una hoja de fórmulas, ¿sí? Una hoja de fórmulas donde no haya ejercicios resueltos, pero sí tengan anotadas algunas cuestiones. Por ejemplo, a ver, qué sé yo. No sé, me cuesta mucho la tabla de la doble implicación. Me la hago y la tengo anotada ahí. Me cuesta mucho entender las reglas de simplificación. Yo las leyes de simplificación no me las sé de memoria. Tengo mi hoja y cada vez que tengo que hacer un ejercicio agarro la hoja. Y hace muchos años hago esto. Entonces, sugerencia, a medida que vayamos avanzando en la cursada, confeccionen su hoja de fórmulas. La hoja es una hoja A4, ¿sí? Doble faz puede ser, pero es una hoja donde no pueden tener ejercicios resueltos, pero sí lo van a poder tener a mano como el salvavidas, digo yo, como si se confeccionaran un machete de lo importante. ¿Podemos tener Háganlo. el cuadrito? ¿Cómo? El cuadrito que está mostrando usted ahora, ¿se puede tener en esa hoja? Este puntual, no porque sería un ejercicio resuelto, sería un ejemplo. Lo que sí podrían tener es el que está, por ejemplo, en el manual, que tienen en un solo cuadro todas las tablas de verdad. Eso sí podría estar. Ok, esa era No la este pregunta. porque es un ejercicio. O sea, Sí, ejercicios sí, sí. resueltos no, pero generalizaciones sí podría estar. Y estoy segura que todos los profes se los van a habilitar. Así que confíen, confíen. Bien, ¿qué me falta? ¿Terminamos el ejercicio o no? No, falta No. la consecuencia. Exacta, me falta analizar como la totalidad. Ahora tenemos que leer en este caso, fíjense, el antecedente es esta columna que yo tengo acá y tengo que analizarla o compararla o unirla en realidad con esta columna de P. O sea, esa con esta. Vamos a analizar antes de ver los resultados. Supongamos que todos tienen presente cuál era la clave lógica de la implicación. La clave, se las repito yo por las dudas. La implicación lo que dice es, che, si yo me comprometí a hacer algo y no cumplí, soy falso. Todo lo demás, soy verdadero. Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo. De mi tabla, de mi antecedente, me voy a fijar cuántos verdaderos hay. Solo es este. Los otros son falsos. Como los otros ya arrancan con falso, el resultado va a ser verdadero. El único que puede llegar a traerme problemas es donde yo me comprometí a hacer algo si no lo cumplí. Situado en esta fila, me voy a ver qué pasa con P. Tengo un verdadero, implica verdadero. ¿Cuál es el resultado de esto? Me comprometí y cumplí. ¿Cuál Verdadero. sería el resultado? Verdadero. Verdadero. Exacto. Y todas las otras arrancaban en falso, o sea que esto es verdadero. En lógica, cuando una tabla de verdad me da todos verdaderos, recibe el nombre específico de tautología. Y esto quiere decir que no importe cuál sea el valor de verdad que tome cada una de las proposiciones involucradas, en este caso P y Q, el resultado siempre va a ser verdadero. Entonces, mi respuesta final sería un verdadero para cualquier combinación posible. Es magia. No hay muchas tautologías, pero al encontrar una tautología, la amamos. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta Perdón, acá con esta tabla? yo me perdí, profe. ¿Por qué son todas verdaderas? Porque acuérdense que la implicación solamente iba a ser falsa si el antecedente, es decir, en este caso estoy ubicada acá en esta columna, era verdadero y el consecuente, es decir, lo que estaba atrás de la flechita, era falso. Ahora, si yo arranco con falso, si el antecedente es falso, como yo no me comprometí a hacer algo, no importa si lo cumplo o no lo cumplo. El resultado va a ser Ah, verdadero. Por eso es que los conceptos claves o la ayuda clave de cada conectivo es lo que me permite a mí analizar más rápido. Che, arranca con falso, falso, falso. Estos sí o sí van a ser verdaderos. Ahora, el único que podría llegar a presentarme problema es cuando yo me comprometí, si no lo cumplí, pero como era verdadero implica verdadero, el resultado es verdadero. ahora Y lo la Eso es lo que a entiendo. primera, ustedes les va a ayudar con la clave lógica. ok, es ¿Escuchó? una falsa, pero dice que es verdadero también. ¿En cuál? En la primera, dice falsa y después dice verdad. Ojo, claro, porque, pero yo no me comprometí a hacer algo. Supongamos que yo les diga, che, em,
Si aprobás, llevo el helado, ¿sí? Yo cumpliría mi promesa si vos aprobaste y llevo el helado. Si vos aprobaste y yo no llevo helado, ahí estoy siendo una trucha. Pero vos tuviste un examen. Yo no dije, che, te voy a llevar helado si aprobás o no te llevo. No dije nada. Y te fue mal. Y yo quiero llevarte helado. Te estoy sorprendiendo, pero no estoy faltando a mi palabra. ¿Se entiende? Y lo mismo si aprueba. Vos no dijiste Exactamente. nada. Si yo llevo helado sin haber dicho nada, me viene genial. Yo no prometí llevar helado acá. Y lo llevé, vino bárbaro. No prometí llevar helado acá, pero tampoco lo llevé. Entonces no estoy rompiendo un compromiso. Esta es la diferencia entre estos, ¿se entiende? ¿Un poco mejor ahí? ¿Más claro? Profe, entonces le hago una consulta para ubicarme. P sería la consecuencia y siempre y cuando el antecedente sea, era, creo que era verdadero, sería falso, algo así. O sea, teniendo en cuenta ese P, la casita, como le digo yo, y el monito y Q, ese sería el antecedente. Este sería el antecedente. ¿Por qué? Porque se encuentra delante de la flechita. En mi conectivo lógico compuesto, como se encuentra delante de la flechita, este sería el antecedente. Solamente me interesa analizar qué pasa si dentro del antecedente hay un verdadero. Si hay un falso, que es como pasaba en el primer, tercer y cuarta fila, el resultado va a ser verdadero. O sea, yo me concentro en estudiar lo que sería el consecuente, que en este caso es P, solamente si el antecedente es verdadero. Si no, yo ya sé que va a ser verdadero siempre. ¿Ahí un poco más claro? Sí, o sea que siempre y cuando el antecedente sea verdadero, ahí sería el problema, o sea, sería Exactamente. falso. Si no es verdadero, teniendo en Exacto. cuenta, o sea, el consecuente, o sea, lo que me dice P, ¿no? Exacto. Impecable. ¿Vamos bien? ¿Vamos sobreviviendo? Básicamente, si abajo de P, donde están las dos F, en donde está el cálculo resuelto, que es lo que está dentro del paréntesis, hay una B, en donde están las cuatro B sería todo F. Otra vez, a ver, así llego a procesar esa pregunta. Si donde está la P, donde Acá. están las F, las Ujú. dos filas de abajo, del lado de donde está el P, triangulito, la olita, la Q, ahí Sí, abajo acá. también Bien. hay una B donde está la F al principio. La quinta fila que nos está mostrando que están todas las B cortas serían todas F en ese caso. Ay, voy a contestar lo que yo entendí y vos me corregís cualquier cosa, dale. Vale, Dado que este es el antecedente, lo que sería esta columna de acá, la cuarta columna, ¿estamos de sí, acuerdo? sí, sí. Este es el antecedente. Lo que a mí me interesa estudiar es cómo se comporta el antecedente cuando toma un valor de verdad verdadero. Si es Sí. falso, no me importa qué pase con el consecuente, que sería esta primera columna, el resultado va a ser verdadero. Ujú. Supongamos ahora que, esperen que denme 2 segundos. Supongamos que acá, en vez de tener este verdadero, yo hubiese tenido un falso, ¿estamos bien? Sí. Ni me concentraría en analizar qué pasa en la primera columna, porque como todos arrancan con falso, el resultado de esto sería siempre verdadero. Lo que yo me refiero es que si en vez de la tercera fila, la B está en... Perdón, si en vez de la B estar en la segunda fila, está en la tercera. ¿Acá? Sí. Bien, pongo acá la verdadera. Ok. Si este En fuese ese caso, verdadero, sería la quinta fila, serían todas F. si este fuese verdadero Sí. y este fuese falso, ¿sí? Tengo un verdadero implica falso. O sea que el resultado, ¿cuál sería? Me comprometí a hacer algo y no cumplí. ¿Cuál sería el resultado? Falso. Falso. Entonces, Falso. si este fuese un verdadero, acá lo que tendríamos sería un falso. ¿Está bien? La quinta fila es otra cosa y tendría que analizar qué pasa específicamente al comparar la misma fila, el mismo renglón si quieren. ¿Sí?
el efecto que tenga en la cuarta fila no lo va a tener en la quinta fila. Ok, Ahí, ¿sí? sí, O sí. sea, si yo quiero saber qué pasaría en la quinta fila, tendría que cambiarle los valores de verdad a la quinta fila específicamente. Eso era lo que yo quería saber. Si Ok, bien, la aclarado B, en vez de entonces. estar en el segundo, junto a en el mismo renglón que está la B en la primera fila, la B estaba en el tercero o cuarto donde hay una F al principio. Ahí va, Bien. listo, solo por fila sería, Te solo por renglones. comprometiste en la primera y ¿Cómo? no te comprometiste en la primera fila, ¿sería? Exacto, no me comprometía a llevar helado, Pero pero sí llevaste. llevé helado. Entonces es un ganar, comimos helado. No mentí. No te comprometiste, pero llevaste. Exacto, eso sería la primera fila. Y en la cuarta fila, En la cuarta fila, que estamos acá, sería esta de acá. sí, esa, la tercera Bien. fila quise decir, perdón. No, vos tranquilo. En esta fila acá no me Sí. comprometí a llevar helado y tampoco llevé helado. Pero yo no falté a mi palabra, porque no es que había dicho, sí, te prometo que llevo helado. Nada. En vez No de hice. haber una F, hay una B corta, pero en la primera hay una F, cambia la quinta fila. Fila por fila tenemos que comparar, ¿eh? Por eso estoy preguntando, es lo que no entendí. Sí, acá tenemos. ¿Qué Estoy pasaría acá si ahora. sería? Sí. Si yo tengo un falso, no me comprometí a hacer nada y no lo cumplí, como no falté a mi palabra, es verdadero. Ajá, Ahí va. sí, sí, sí. Ok, Y si bien. yo no me comprometí, pero llevé, Que sería como la primer fila de esta tabla. No me comprometí, pero llevé helado, nada, es un ganar. Te sorprendí con helado. básicamente. Entonces es bueno. Lo que sería malo para la implicación es que yo te prometa algo y no lo cumpla. Ok. Eso Profe, sería lo Y malo. en este El caso, único caso donde sería falso. ¿cuál sería el resultado? Porque es lo que no termino de entender. Ahora es todo verdadero, pero si hubiese Ah, uno falso, O sea, lo que creo que mi compañero quiere preguntar lo mismo. Si en vez de donde está la B corta, está justo en la misma fila donde en P están las dos F, la B corta. Eso es lo que estamos tratando de entender. profe, a disculpe. ver, dale. Creo que los compañeros, no sé si ayuda esto, por lo que estoy entendiendo, quieren entender si en realidad lo que yo hago en una fila incide en el resultado de otra fila. No, ¿no? No. Las filas son totalmente independientes. Tenemos que contemplar como que cada fila es un escenario de combinaciones distintas e independientes. Ok, Yo lo que estoy analizando, por ejemplo, en la primera fila es qué pasaría si la proposición B es verdadera y la proposición Q es verdadera. En el caso de que P y Q sean verdaderos ambos, todo lo que viene acá, lo que voy viendo, es el resultado final de este caso puntual. Otro escenario distinto sería, por ejemplo, el que la proposición P sea falsa, que esto estaría representado en la tercera fila, en esta de acá, ¿sí? sí, Que la proposición sea falsa y la proposición Q sea verdadera. Entonces, lo que yo estoy viendo reflejado acá es específicamente para ese escenario posible. Es como que cada fila va analizando distintos escenarios posibles, dependiendo el valor de verdad que vaya tomando cada una de las proposiciones simples involucradas en la compuesta. ¿Ahí un poco mejor? sí. ok, sí, sí. Genial. Profe, algo que estoy notando es que los chicos están confundiendo la fila con la columna. O sea, están Sí. diciendo quinta fila, pero no existe la quinta fila, es la quinta columna. Eso Eso, nos marea un perdón. Quinto poco al momento columna, de preguntar. Yo gracias. creo que sí. Vamos, o sea, como para ponernos de acuerdo, a lo que está arriba en azul, por eso está puesto como en azul distinto, no lo vamos a considerar como una fila, ¿les parece? Es una Y columna. cuando hablemos de fila, vamos a estar haciendo referencia a primer fila, que sería como la primer combinación posible, segunda, tercera, cuarta fila. Entonces ya sabemos que cada fila, cada renglón de esta tabla, hace referencia a un escenario distinta. Y el encabezado, lo que me va a estar mostrando son los análisis que yo
que yo estoy haciendo. ¿Les queda más cómodo así? Ok, Genial. perfecto. Genial, Donde bien. está en celeste, arriba de todo, serían las columnas y los Ujú, renglones de abajo son los renglones. exacto. Yo había O filas. entendido como que la columna indicaba el resultado, pero es independiente cada fila. Exactamente. A ver, yo para asociar, les tiro este tipo que a mí siempre me confundió. Lo que es columna, ¿sí? Porque además esto cuando veamos matrices, si no vamos a colapsar todos. Lo que Sí, es columna, asócienlo a la columna de la casa, ¿vieron que es algo que queda parado? O sea, P, en este caso este recuadro de acá, es una columna. sí, Esta es otra columna, otra, y en este caso esta tabla tiene 5 columnas. sí, Además, tiene, si yo la veo en su totalidad, serían 5 filas. Pero la primera en realidad lo único que está haciendo, que es esta que está como en azul más oscuro, es informarme cuáles son los análisis que yo estoy haciendo. No me está analizando o no me está brindando información respecto al análisis. Me dice, che, mira, yo acá en esta primer columna lo que voy a hacer es darle distintos valores de verdad a P. En esta a Q y acá empiezo a operar. ¿Se entiende? sí, Bien. Así nos vamos ordenando. Perfecto. ¿Continuamos? sí, sí. Bien. Avanzo. Recuerden que esto yo después le subo todo. Esperen, ténganme paciencia, ¿eh? Tranqui, no pasa nada. Ya Ahí solucionamos va. lo que tenemos. Ahí va, ahí va. No, es que a veces la computadora me abandona, chicos. Y mis neuronas también, así que ustedes estén atentos. Bien. Vieron que en esta tabla recién obtuvimos como columna final todos verdaderos. O sea que no importaba específicamente cuál sea el valor de verdad de cada proposición. Esto era una tautología. En lógica, nosotros categorizamos las tablas de verdad en 3 tipos. Tautología si el resultado final son todos verdaderos, pero también tenemos la contradicción y la contingencia. Tautología la acabamos de ver. Es una proposición compuesta que siempre, siempre, siempre el resultado final va a ser verdadero, sin importar cuáles sean los valores de verdad que tomen las proposiciones simples. Por ejemplo, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Esto siempre va a ser verdadero. O llueve o no llueve, siempre es verdadero. La contradicción, en cambio, es una proposición compuesta que siempre va a ser falsa, sin importar cuáles sean los valores de verdad de las proposiciones simples. Así como en el ejercicio anterior encontramos todos verdaderos, si encontramos todos falsos en la columna final, es una contradicción. Ejemplo, está lloviendo y no está lloviendo. Esto es algo que no puede pasar. O llueve o no llueve, ¿se entiende? Pero las dos cosas a la vez no si estamos exactamente parados en el mismo lugar. Y una contingencia es una proposición cuyo valor de verdad va a depender específicamente del valor de verdad de las distintas proposiciones simples que la componen. Es decir, voy a tener como resultado final verdaderos y falsos. Y según la información que tenga, voy a poder definir qué es lo que suceda. Ejemplo, está lloviendo y es lunes. ¿Estamos No bien? tiene sentido. No tiene mucho sentido, porque la lógica a veces es así, pero yo puedo contestar a cada una de estas proposiciones, dependiendo del día en el que esté. ¿Se entiende? Sigamos ahora. ¿Cómo están sus neuronas? Un poquito Bien, bien, quemadas. bien, profe. Bien. Bien, bien. Profe, Sí, ¿escuchó? Ok, sigo. Yo sé que están un poco quemados y que encima que la primer clase que muchos tengan sea teórica es un bajón, pero vamos a trabajar para que esto vaya siendo un poco más entretenido. No les puedo prometer cosas que no van a pasar, pero mejoramos a lo largo del cuatri. Bien, todo lo que estuvimos viendo hasta acá son las reglas lógicas. Las reglas, pero lo más básico.
Imagínense que la tabla que nosotros hicimos fue de 4 filas efectivas y lleva su tiempo. Mi razonamiento, mi proposición compuesta en ese caso tenía poca información. Ahora, si mi proposición compuesta está conformada por muchas simples, es necesario alejarse un poco de la tabla de valores, la tabla de verdad, y ver qué es lo que puedo llegar a usar. Acá es donde entran en juego las reglas de este juicio lógico, de este juego lógico. Estas reglas son equivalencias lógicas que a mí me permiten simplificar. Esto es lo que yo les digo que en mi tabla para el parcial, mi tabla de fórmulas tendría todas anotadas, porque son un gran salvavidas. Vamos a ver algunas. Primero, tener en cuenta que proposiciones equivalentes siempre se van a convertir en leyes lógicas. Existen infinitas proposiciones que son equivalentes, sería imposible enunciarlas a todas, por lo que vamos a ver algunas que son las más básicas y que son las leyes madres de la álgebra proposicional. Estas leyes se van a aplicar como para validar proposiciones compuestas, es decir, simplificarlos lo máximo posible para no tener que hacer un análisis gigante. Primera, involución. Así como estamos viendo, esa es la simbología de esta regla. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿A qué hace referencia involución? Yo le digo en doble negación, porque tengo la negación de la negación de P. Y a mí me gusta decir, che, menos por menos, si bien no es lo ideal y alguno me prendería fuego, si yo tengo un Menos menos por menos por igual menos, más. se transforma en más. Es como Es decir, si más, tengo la doble negación, automáticamente los menos desaparecen y me quedo simplemente con la proposición en positiva. Esta Hay es la algo que primera me regla. quedó del secundario de matemáticas que era menos por menos igual más por más igual más, menos por más, menos, menos Bien. por más, menos. Ok, ¿eso es lo único que retuviste de la secundaria? Yo creo que los profes, mira, que Es no te que escuchen porque te yo no me matan. acordaba y mi hermana reprobó por eso. Dios mío, Y viste entonces que me quedó de joder a mi hermana todos los días con lo mismo y me quedó. hay traumas que quedan, pero sirven. En este caso, para la involución, re va. Siempre, yo digan, che, menos por menos es más y va perfecto. Esta es la regla. Yo siempre digo que si algún contenido matemático lo podemos asociar a una regla, bienvenido sea. Algo que nos gusta es lo que no se van a olvidar nunca en la vida. Entonces, esta sería mi primer ley lógica en esa tabla de propiedades que yo profe, anotaría. lo que pasa ahí Siguiente. es que... ¿Me escuchás? Lo que pasa ahí es ¿Escuchó? que estarías negando lo negado, ¿no? O sea, Claro. quedaría igual. Es como absurdo negar algo que está negado, si se quiere. Quedaría exactamente igual. Siguiente regla, idempotencia. Fíjense qué es lo que dice lo lógico que está acá. P y P, sí solo sí P. Acuérdense que el sí solo sí es el igual en matemática. O sea que si yo tengo la misma proposición conectada con un y, ¿para qué la voy a analizar 2 veces? Nada, se simplifica en una. ¿Se entiende? De manera similar, sucede si lo que yo tengo es la misma proposición 2 veces conectada con el o. Piensen que estamos trabajando con lo mismo. Blanco y blanco es blanco. Blanco o blanco es blanco. Esto es lo que me están diciendo las reglas de idempotencia. Siguientes. Conmutatividad. Acá ya se empieza a poner como el ambiente un poco caldeado. Primero tenemos que distinguir la conmutatividad de la disyunción. ¿Sí? La disyunción es el i. Conmutatividad quiere decir que yo puedo conmutar las cosas. Hablando en criollo, cambiar de lugar. Piensen esto. Si yo hago 2 más 3, el resultado final es lo mismo que hacer 3 más 2. Con la disyunción pasa lo mismo. Si yo digo blanco y negro, o decir negro y blanco, estoy diciendo lo mismo. Y esta propiedad me permite cambiar el orden de las proposiciones según mi conveniencia. Eso es lo que está diciendo. Así como pasa que puedo conmutar respecto de la disyunción, lo puedo hacer respecto de la conjunción. Es decir, si tengo P o Q, equivale a decir
Q o P. ¿Sí? Los acabo de decir invertidos, perdón. Pero, o sea, la idea es, si tengo dos proposiciones conectadas con un O, les puedo cambiar el orden. Si tengo dos proposiciones conectadas con un I, les puedo cambiar el orden a estas proposiciones y se mantiene su valor de verdad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, Sí, disculpe que le Sí, interrumpa. sí. Yo en un momento me tengo que ir, si no, no llego. Tranqui, vos después mire la grabación. Listo, gracias. No, por favor. Asociatividad. Van a tener que tener paciencia porque son varias reglas. No les voy a mentir. Asociatividad. ¿A qué les hace acordar la asociatividad? A juntar. A juntar. Y cuando yo generalmente asocio en matemática, Asociar una estoy cosa con otra. exactamente, estoy buscando la manera de juntar distintas cosas, de agruparlas por como me convengan a mí. Yo puedo asociar respecto de la disyunción, ¿sí? O respecto de la conjunción. En criollo vamos a traducir esto. Si yo tengo tres proposiciones, en este caso P, Q y R, y estas tres proposiciones están conectadas mediante un O, yo puedo decidir analizar primero qué pasa con dos de ellas y el resultado va a ser equivalente a analizar qué pasa con otras dos y comparar. Es decir, tengo tres proposiciones conectadas con el O, elijo yo cómo las agrupo, dónde poner el paréntesis. Lo mismo sucede si el conectivo que yo tengo es la I. Esto lo puedo asociar solamente si los conectivos que están involucrados son los mismos. Tres proposiciones, dos conectivos, el I o el O, los acomodo como a mí me guste. Los agrupo como más me guste. ¿Se entiende? sí, sí. Profe, ¿podría Perfecto. volver a No, contar ese no lo ejemplo? entendí. Voy a poner un ejemplo con números, porque con los números nos llevamos mejor, me parece. Es como la Supongamos suma y la que Yo raíz. sigo sin entender es por qué como la suma cambiar y, los es números como y la no suma y la letras, por lo resta. menos. Supongamos que yo tengo esto, como la suma, vamos a decir. Como la suma y la multiplicación, no como la resta porque ahí nos va a traicionar. Pero tengo el uno sumado el 3 y sumado el 5. Lo que sería un cálculo combinado. El más, en este caso, está representando al conectivo O, ¿sí? Como para que se den una idea. Yo esta cuenta podría empezar a hacerla decir, che, primero sumo el uno más el 3 y al resultado final le sumo 5. O también podría empezar haciendo esto, uno. Copio exactamente los mismos números, ¿eh? Puedo decir, che, para mí es más fácil sumar primero el 3 con el 5 y al resultado final sumarle el uno. Es decir, si tengo tres proposiciones o tres números que se están sumando, o en este caso, que están conectados por el o por el I, puedo agruparlos como a mí se me antoje, como me resulte más cómodo. Usar el paréntesis para mi conveniencia. ¿Ahí va mejor? Según me convenga el ejercicio que vaya a hacer. Exactamente, dependiendo qué otras ¿Se entiende cosas mejor? estén involucradas, yo elijo dónde meto los paréntesis. Profe, disculpe, o sea que, porque justo se me desconectó, porque me estoy yendo. O sea que siempre tienen que ser los mismos Los conectivos mismos para poder hacer conectivos. esto. Exactamente. O tener siempre I o tener siempre O. Si están mezclados, no porque voy a derrapar. Ahí tendré que usar otra regla. Pero para asociar necesito que sean el mismo conectivo. Por eso el secreto cuando yo quiero empezar a simplificar es migrar primero todos los conectivos que estén en escena. Y recién a partir de ahí empezar a tomar decisiones. ¿Seguimos? ¿Ahí quedó más claro? Sí, Sí. profe. Sí, queda más Genial, claro. genial. Siguiente, distributividad. ¿Se acuerdan que cuando hacemos cálculos combinados, la distributividad está asociada a la propiedad distributiva a que aparezcan en escena dos signos distintos? Por ejemplo, el más y el por, el menos y el dividido. La distributividad acá hace referencia a que aparezcan en escena dos conectivos lógicos distintos, generalmente el y el o. De esos vamos a hablar ahora. Entonces, primero hay que hacer la distinción
entre la distributividad de la conjunción respecto de la disyunción. Y en criollo lo que está diciendo es lo siguiente. Che, yo tengo entre paréntesis un P o Q, fuera del paréntesis un IR. Si yo quisiera hacer la propiedad distributiva, lo que tengo que tener presente es que este IR estaría sacando flechita a cada una de las proposiciones simples que tengo acá. Esto se traduce de la siguiente manera. P y R, primer paréntesis que estamos viendo acá, y también este IR está afectando al Q que tenemos acá. O sea que también va a aparecer en escena Q y R. ¿Cómo se conectan estos dos paréntesis? Por el conectivo que quedaba dentro del paréntesis, es decir, el O. Ojo acá, porque en líneas generales todos estamos acostumbrados a hacer la propiedad distributiva ampliando el panorama. Si yo tenía 2 más 5 adentro del paréntesis y ese paréntesis estaba multiplicado por un 2, lo que hacía es 2 por 2 más 5 por 2. O sea, es decir, de este lado para este lado. Pero tengamos muy en claro que la mayoría de las veces lo que vamos a necesitar hacer es simplificar, o sea, deshacer esta propiedad distributiva, es decir, ir de acá para acá. ¿Cómo me doy cuenta que puedo hacer eso? Prestando atención específicamente a cuáles son los conectivos que se encuentran dentro del paréntesis. Como son los mismos, yo los puedo juntar y sé cuál va a ser el conectivo que quede afuera. Además, la proposición R es la que se comparte. Es decir, se está compartiendo el IR en los dos paréntesis, quiere decir que lo puedo extraer como factor común. Con esto tienen que poder ir de un lado hacia el otro sin ningún problema. Y ahí es donde tenemos que entrenar un poco el ojo. Y esto solo se lleva a cabo con la práctica. Así como está la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción, tenemos de la disyunción respecto de la conjunción. Y la lógica es la misma. Yo puedo ir de un lado hacia el otro y viceversa, porque eso me está indicando la doble flecha. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Ok, Bien, profe. bien. Siempre estas propiedades, si las pueden asociar ustedes en su cabeza o en su hoja de fórmulas con alguna cosa puntual, bienvenido sea. La bicondicional es una de las más feas, pero en realidad es la más fácil porque tiene mucho sentido. Nosotros empezamos definiendo a la bicondicional como diciendo, che, es un igual y es una doble implicación en realidad. O sea que si yo tengo P, sí solo si Q, lo que estoy teniendo es la unión de dos proposiciones también compuestas mediante un i. Tiene que darse que P implique a Q y además que Q, perdón, implique a P. Esta es bastante fácil de entender, por lo menos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con este escenario de acá y nos vamos a querer morir porque hay mucha flecha, pero se puede llegar al otro lado sin ningún problema. En definitiva, si las proposiciones son las mismas, P y Q y P, están conectadas por una implicación y separadas por un I, yo puedo llegar a este lado sin problema. ¿Vamos bien? Sí, profe. Por un Profe, I o Sí. por un O, podría ser también. Por ahora vamos bien. La bicondicional con el O no, ahí porque está. necesita que se cumplan sí o sí las dos condiciones, que P implique a Q y que Q implique a P. Ah, ok, No me ok. sirve con que una sola se cumpla, ¿se entiende? Sí, Entonces sí, sí o sí, sí. acá vamos con el I. Ok. Seguimos ahora. Para que vean acá, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería esta propiedad en particular, para que vean que así como demostramos esta, podríamos demostrar absolutamente todas las propiedades, sin ningún problema. Vamos a borrar así no nos confunde. Eso iba a preguntar, si se podían borrar los numeritos en rojo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo se demuestran las propiedades o estas leyes? Armando tablas de valores. O sea que ustedes podrían
demostrar cualquier propiedad sin ningún problema y si justo encuentran algo que les venga bien y lo quieren demostrar, la demostración se hace mediante tablas de valores. En este caso, solamente tenemos dos proposiciones involucradas, P y Q. Fíjense que yo armé mis dos columnas de la misma manera, las dos primeras verdaderas, las dos siguientes filas falsas para P y para Q fue alternando. Entonces así me aseguro de tener todos los escenarios posibles. Primer columna que yo agrego, voy a analizar pura y exclusivamente qué pasa con el P sí solo sí Q, que es el primer lado de este análisis. Recuerdo que el sí solo sí va a ser verdadero pura y exclusivamente cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad, cuando sean iguales. O sea que si tengo un verdadero verdadero, el resultado es verdadero. Si tengo un falso y falso, el resultado es verdadero. En cambio, en estos dos, como tengo un verdadero y tengo un falso, el resultado es un falso. ¿Sí? Sin mucho más estrés. ¿Qué tendríamos que agregar acá? Ay, qué silencio. Ya los volví locos, me parece. Ya los Otras dos. torturé El I, demasiado. Tendríamos que agregar antes del I el análisis, por ejemplo, de qué pasa con el P implica Q y además qué pasa con el Q implica P. Y recién después hacer el I, porque Sería sería lo agregar total. otras dos columnas más. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el P implica Q, ¿sí? ¿Qué es lo que busco para hacer esta tabla? La borro ahí así lo pensamos juntos. Voy a analizar la implicación, este pedacito, P entonces Q. ¿Qué busco? ¿Cuál es la clave lógica detrás de este conectivo? Que P valga lo mismo que Q. ¿Lo mismo para la flechita sola? ¿O era la del compromiso? Que yo me comprometa y cumpla es lo único que importa. Todos los otros si yo comprometía y no cumplía, iba a ser falso, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, me fijo. Primero, como estoy haciendo P implica Q, lo pongo para que lo veamos, no importa. Tendría que leer en este sentido. Me comprometí a hacer algo y cumplí. El resultado es sí, verdadero. Me sí. comprometí a hacer algo y no lo hice. Soy una trucha. Falté a la Ajá, verdad, es falso. No me comprometí a hacer algo, pero lo hice porque me sobraban las ganas. O sea, es verdadero. sí, No me comprometí, no lo hice, pero no falté a mi palabra. Entonces, el resultado también es verdadero. ok. Bien, tendríamos que agregar ahora la columna del Q implica P. O sea que ahora vamos a leer de acá para allá. Me comprometí a hacer algo y lo hice. ¿Qué tendría que Sí. darme acá? Verdadero, Ok, bien. No me comprometí a hacer nada y hice algo. verdadero, Verdadero. Bien. Me comprometí a hacer algo y no lo hice. falso, Falso. Falso. Genial. Díganme, sos una trucha, Jessica. Última fila, último escenario. No me comprometí a hacer nada y no lo hice. Verdadero. verdadero, Verdadero. Ahí va. Armaron ustedes ahora esta columna entre todos. No terminamos todavía esta demostración porque en definitiva tengo como las columnas parciales, los análisis parciales. Pero me faltaría analizar esta de acá con la unión de estas dos mediante el i. O sea que nos falta todavía una columna más. Vamos a estar uniendo ahora con el i. Y el i solo era verdadero si las dos proposiciones eran verdaderas. Si una es falsa, se me viene abajo todo. Entonces, verdadero, 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 Verdadero. ya esta arranca con falso. ¿Cómo va falso, a ser? Esta arranca con verdadero, pero después se me vino abajo. falso, Falso. Falso. Estos dos renglones son verdadero, verdadero. verdadero, Verdadero. Exacto. ¿Cómo hago la comparación final de esta demostración? Simplemente analizando si esta columna, la que correspondía al primer lado de la igualdad, sí, coincide con la última columna que corresponde al resultado final del otro lado de la igualdad, lo que sería primer miembro y segundo miembro de la ecuación. Si yo miro fila a fila, porque yo me interesa qué es lo que sucede en cada fila,
Tengo verdadero, verdadero es igual. Falso, falso es igual. Falso, falso es igual. Verdadero, verdadero es igual. Esto quiere decirme a mí que tener esto anotado, lo del primer miembro, es exactamente igual a lo que yo tengo en el segundo miembro de la igualdad, de la ecuación, si se quiere. Y así queda demostrada mi regla lógica. Ven que no es tan difícil demostrar. Y que con la práctica las tablas van saliendo más fácil. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, 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 profe. sí. Genial. sí. Bien, no están colapsando. Eso es bueno. Ya con la explicación de cuál era la columna y cuál era la fila de Ya principio, mejoramos. Bien, mejor. bien. Y lo que están viendo, lo que acaba de aparecer es lo que les acabo de decir yo, como las tablas de verdad son idénticas a estas columnas, las proposiciones son lógicamente equivalentes. Y acá vamos a ir aprendiendo a hacer ley del menor esfuerzo, a simplificar todo lo posible. Pero como les decía al principio de la clase, yo solamente puedo simplificar o hacer la ley del menor esfuerzo si manejo bien las herramientas matemáticas. O sea que en el transcurso del cuatrimestre nos vamos a encargar de que este manejo de las herramientas matemáticas vaya aumentando. No sale por arte de magia. No les voy a mentir, si ustedes no se sientan a hacer ejercicios, no van a salir, ¿sí? No importa que participen, tienen que dedicarles horas a la silla, horas a los ejercicios. De esto se trata la Básicamente, vida. va a quedar Sufrimiento, pero después vale la pena. o me equivoco, ¿Cómo? que nos va a quedar básicamente el culo cuadrado de estar sentado Cla- haciendo la práctica. Exactamente. Debería quedarles, no lo quiero decir yo para no aparecer en crónica, Por eso pero lo dije yo. claro, necesitamos dedicarle, y esto les va a pasar en todas las materias, eligieron ser ingenieros, chicos, esto no es moco de pavo, necesitan dedicarle mucho tiempo a sentarse a hacer ejercicios. Es la clave. No es que se recibe más rápido, no es que aprueba mejor el más inteligente, sino el que es más perseverante. Acá es ese, es el secreto. Que nunca se rinde, El sería. que nunca se rinde. Si ustedes creen que después Marcos les va a ir contando, les va a ir dando fe. Pero si ustedes creen que hay una persona que dice, che, en 5 años hago toda la carrera, le están mintiendo. Sí. Les están mintiendo. Lleva más tiempo. El promedio de un ingeniero en Argentina es mínimo 7 años. Así que no Igual creo. el plan no sé por qué dice 5 años o cinco Siempre. años Yo les y voy a 6 meses. contar qué es lo que pasa. Todos los planes de ingeniería, o sea, todas las carreras universitarias en realidad se diseñaron en 1910. Cuando la única gente que accedía a la universidad era la gente de plata que no necesitaba trabajar, ¿sí? Ajá. Entonces, lo único que Los tenían que hacer ingenieros. era estudiar. Exactamente, y los que tenían muchísimo poder adquisitivo, no era para todos. La realidad nuestra, o sea, es que todos necesitamos trabajar, todos tenemos vida o preocupaciones. Entonces es como imposible. Quedó el promedio de decir 5 años, las carreras son de 5 años, es inviable. Así que no piensen que, uy, me llevó un cuatrimestre. No pasa nada, ¿sí? No va a Yo ya ser, voy no por van mi a ser tercer año ni y los todavía no se primeros puede ni terminar los las materias de últimos en primero. recursar una materia. No quiero decir con esto que van a recursar las materias, pero existe esa posibilidad. Lo mismo que si ustedes ven que están cursando muchas materias, porque todos alguna vez cometimos ese error de decir, che, yo me anoto en 6 materias. Llega un punto donde el cerebro dice, amigo, 6 es un montón, date de baja en alguna y priorizás las otras y eso también está perfecto. No somos todos iguales, así que, pero el secreto es la perseverancia. Dediquen Igual vamos a tener ejercicios, ¿no? Para hacer así en el campus y demás. obvio, van a tener un montón de ejercicios. De hecho, hoy les voy a dar tarea. Y Oh. con los profes de práctica, siempre lo que van a hacer es muchos ejercicios y pensar muchos problemas. Hay un montón. No sé si todos ya pudieron ver el manual que está cargado en el campus. No, todavía no. Ok, sugerencia. Decilo, Kate. Sugerencia que es como una obligación, ya les diría. Entren hoy al campus, descarguen el manual y lean de la primera unidad todo lo que es correspondiente a lógica. El manual está armado de esta manera. Van a ir leyendo teoría,
Y mediante la lectura van a ir encontrándose con distintas actividades. Esas actividades están puestas en un lugar específico como para que ustedes con lo que leyeron las puedan resolver sin problema. Hay muchos ejercicios, yo sé que es imposible o inviable que hagan todos los ejercicios, más si están llevando al día otras materias. Pero si ustedes hicieron dos o tres y les parecen fáciles, avancen al final del listado y continúen con otros ejercicios. Pero no se atrasen, ¿sí? Bien, continuamos. Es la primera parte que tenemos que leer del Sí, manual. la primera parte del capítulo es lo que yo les digo que lean, que es la parte de lógica, ¿sí? Con eso estarían. Lógica hasta donde simplificamos las proposiciones. Eso incluyanlo. Yo después le voy a decir a los profes qué es lo que estuvimos haciendo en las clases teóricas, así apuntan más a eso. Dale, Tenemos, gracias. tenemos los profes una comunicación fluida, así que por eso tranquilícense. No terminaron las leyes. Aquí viene una que es de las más conocidas, que no está mal escrito ese doble D, porque la ley tiene el nombre de De Morgan, que es el apellido del matemático que las creó. Son las dos leyes más importantes, a mi criterio, que tiene la lógica. Son las más importantes porque tienen el nombre del apellido, el nombre del autor. En realidad son bastante interesantes. Pero bueno, la primera hace referencia a la negación de una disyunción y dice que es equivalente a la conjunción de las negaciones. Yo lo voy a poner en símbolos porque a mí me resulta más fácil. Me está diciendo lo siguiente, si yo tengo la negación de un paréntesis donde hay dos proposiciones que están conectadas por un o, esto se traduce a la negación de cada una de las proposiciones, pero fíjense qué es lo que cambió. Es como De la un o. distributiva, pero cambia el piquito. Pero ahora no me acuerdo el nombre. Exactamente. Yo no voy a decir, es como una falsa distributiva, una distributiva muy trucha, porque lo que está haciendo es cambiarme el conectivo lógico. Cambia el O por el I. Pero si a Sería ustedes les sirve básicamente lo asociarlo mismo así, cuando hacemos los cálculos de pasar de un lado está sumando, pasa al otro lado restando, o de multiplicando o dividiendo. me parece Sería perfecta esa asociación. Sí, la pueden hacer válida. De la misma manera que yo tengo esto, la negación de un O se transforma en la negación de cada proposición unida con un I, pasa de la manera contraria. Si lo que yo tengo es la negación de un paréntesis que está conectado con un i, se traduce en la negación de cada proposición conectado con un o. Recuerden siempre que yo puedo ir de este lado, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y ahí radica la belleza de las leyes. Puedo ir jugando de dónde voy hacia dónde voy, simplificando o agrandando, depende de mis necesidades. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Ok, no quiero que colapse en la primera clase. Bien. Siguiente, absorción. Prestemos atención a lo que tenemos acá. Proposición P y dentro de un paréntesis vuelve a aparecer la proposición P o Q. ¿Qué creen que es lo que pasa acá? Analicemos. ¿Por qué todo esto se traduce en P nada más? porque Q puede tomar el valor de P y sería P y P. Porque Q puede tomar el valor de P o no. O sea, esa opción la tenemos que contemplar. Puede ser que eso pase, pero acá el secreto está en el conectivo lógico que tenemos acá. Lo que yo tengo es un i, y el i era solamente verdadero si las dos proposiciones eran verdaderas. Hasta ahí vamos. Entonces, analicemos este escenario. Dentro del paréntesis, lo que tengo es un o. El o era como más permisivo. Che, me viene bien cualquier cosa. O sea, mientras uno de los dos sea verdadero, está bien. En definitiva, no me importa entonces cuál sea el valor de verdad de Q, y el que tiene más peso es la proposición P, porque si es verdadero, P, si es verdadero P, el resultado de este paréntesis sería verdadero. Verdadero y verdadero sería verdadero, o sea, tenemos siempre el valor de P. Si P fuese falso,
Con el escenario del paréntesis podría obtener un verdadero o falso dependiendo Q. No importa. Pero si P es falso, acá yo ya tendría un falso seguro sin importar qué pasa en el paréntesis. O sea que todo el peso está recayendo en el valor de verdad de P. Si P es verdadero, esto va a ser verdadero. Si P es falso, esto va a ser falso. Esto es lo que dice Entonces la no nos absorción. importa el resultado de la Q, básicamente. Exactamente, es como que la ninguneamos totalmente. Esto sucede cuando el conectivo principal es un I y dentro del paréntesis tenemos un O, ¿sí? Y la proposición que tengamos, la que se repite, es la que está fuera. ¿Ahí mejor? No es la única de absorción. La que está abajo es casi igual. ¿Cuál es la diferencia? Los conectores. En los conectores, o sea, cambian de sentido. Tengo un O primero y un I adentro. Pasa exactamente lo mismo. El análisis es muy similar al que hicimos recién. Otra ley más de absorción. ¿Qué pasa con esta? Acá sí importa el resultado de la Q y el de la P, ¿o no? En esta sí. En esta sí. Analicemos primero qué es lo que tenemos. De este lado del igual, tengo un P y dentro del paréntesis un no P o Q. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Por qué podemos resumir al P y Q? Hay mucho silencio. ¿Ya están colapsando? Más o menos. Más o Estamos menos. tratando de Bien. saber por qué es que solamente importa P y Q, pero no la negativa de P. Bien. Y Pensemos esto. porque Pensémoslo de afuera, esta manera. ¿Ahí porque alguien se afuera dio hay una cuenta? P. ¿Cómo? Porque afuera hay una P, digamos, afuera del paréntesis. Porque afuera de la P, de paréntesis, perdón, hay una P. Pensemos esto además. Dentro del paréntesis, el conectivo que tenemos es un O, ¿sí? Y el O es como más permisivo. Entonces, como dentro del paréntesis está el O y la negativa de la proposición que está afuera, en definitiva, si este de afuera es verdadero, este resultaría falso y todo depende del valor de Q. Si este fuese falso, este sería verdadero y el peso otra vez estaría en el valor de Q. Entonces es que si yo tengo la negativa de una proposición involucrada que está dentro del paréntesis conectada con un O, simplemente esta negativa vuela de escena, porque me concentro en las proposiciones simples, en la P y Q, teniendo en cuenta el conectivo que se encuentra acá afuera. Y última, y no por eso menos importante, es casi igual a la anterior. ¿Cuál es la diferencia que detectamos acá? Los conectores. Los conectores. En la anterior teníamos un I afuera, se transforma en un O, y adentro teníamos un O que ahora se transforma en un I. El que prevalece del otro lado de la igualdad es el que está siempre fuera del paréntesis. Recuerden que podemos ir tanto de acá para acá como de acá y amplificar el terreno dependiendo lo que yo necesite. ¿Va bien? Yo sigo sin entender cómo hicieron para sacar el negativo de la P. No es que lo sacamos al negativo de la P, es como que no importara qué es lo que pasaría. Porque, en definitiva, como la P ya está involucrada afuera, necesitamos saber cómo se comporta Q. Pero, si tenemos dudas de esto, cualquiera de estas leyes lógicas se podrían demostrar mediante tabla de valores. Como hicimos recién la del bicondicional, pueden demostrar estas leyes de absorción. A ver qué es lo que sucede. Y después me cuentan. Esa es una tarea que les voy a dejar. Ahí está. Demuestren la ley, una de estas dos leyes de absorción para la próxima clase, usando la tabla de valores. Y antes de que colapsen, les voy a mostrar las últimas reglas. Vamos a dejar en video después algunos ejercicios de simplificación para que vean.
porque necesito que no tengan una CBO y en vivo y en directo. Los necesito para la próxima clase enteros. Y les voy a pedir a los profes de las prácticas que hagan hincapié en eso. ¿Les parece? Sí, estaría Últimas bueno. dos leyes. ¿Escuchó? No, Ok. digo que estaría bueno que los profesores nos expliquen mejor esa parte en las clases de práctica. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar con esa. Una buena comunicación vamos a armar. Bien. Últimas que vemos por hoy. Condicional simple. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa acá? En estas dos que estamos viendo. Las dos arrancan de la misma manera. Un P implica Q, tanto la primera como la segunda condicional simple. Del otro lado del igual, lo que tenemos en el primer renglón es la negación de la primera proposición o la segunda proposición. Y a su vez es equivalente a decir entonces la negación de la segunda proposición implica la negación de la primera proposición. Es decir, este de acá, esto de acá, con esto y con esto son tres expresiones totalmente equivalentes y yo elegiría cuándo usarlas. Estas generalmente mucho no se usan, pero por las dudas tienen que tenerlas a mano. Estas tienen que tenerlas a mano. ¿Por qué tienen un menos Porque es la negación. Es otra forma de escribir la negación. en vez de Ah, usar la bolita? en vez de usar la olita. Son todas formas equivalentes. Se los fui mostrando así como para que si aparece en algún apunte de otra manera ustedes lo puedan identificar. Última, si no jodo más, lo prometo, lo prometo. Las del tercio excluido o las del complemento. Esto más que nada, más que una ley, es algo que puedo deducir fácilmente yo. Si yo tengo P, de hecho esto ya lo estuvimos charlando, si yo tengo P o no P, el resultado iba a ser verdadero. ¿Se acuerdan cuando yo decía, por ejemplo, llueve o no llueve? Y, a ver, una de las dos va a pasar. Si lo que yo tengo en cambio es P y no P, o sea, una proposición y su negación, el resultado automáticamente es falso y ahí terminaría mi análisis del ejercicio. ¿Sí? No puede ser que llueve y que no llueva. Esto va a ser falso siempre. O llueve o no llueve si estamos en el mismo lugar. Con estas leyes vamos a estar trabajando nosotros. En el campus ya hay un video con algunos ejercicios de simplificación hechos, pero yo les voy a preparar otro más cortito con otros ejercicios más fáciles, así los tienen de apoyo. Entonces, para la próxima clase, ustedes tienen esa práctica y van entendiendo cómo analizar esto de una manera más cómoda. ¿Les parece? Sí, profe. Dale, dale. Sí, Bueno, profe. profe. Entonces, para la próxima clase, que va a ser en 2 semanas, sugerencia, avancen con la lectura. Sugerencia no, avancen con la lectura del capítulo 1. Les vamos a colgar lo que sería la clase que viene, que es la parte de razonamientos y esto de las proposiciones. Los profes de práctica van a estar trabajando con estos contenidos. Así que no se dejen estar, trabajen. Trabajen con los ejercicios. ¿Algo más que me quieran decir, preguntar? Aprovechen los últimos minutos que tenemos antes de que nos echen. Gracias por las Eh, explicaciones en la clase, profe. No, yo, por favor. profe, sobre el manual. Sí, ¿Es ese que dice tipo semana 1 actividad? sí. Ese es el manual que tiene 100 páginas más o menos. No les quiero mentir porque no recuerdo específicamente cuántas tiene. Pero ahí, cuando vean, no es necesario que en este momento ustedes lean lo que sería los disparadores, sino que arranquen con lo que es el capítulo 1, que arranca con lógica. Acá en el chat Lean. están preguntando si las respuestas de los ejercicios están en alguna parte. No, no todos los ejercicios tienen respuesta. Algunos días, algunos ejercicios sí, ahí estoy chusmeando a ver qué hay. Bueno, profe, que tenga buenas tardes y nos estamos viendo pronto. Bien, que tengan buena semana. Cualquier cosa me van escribiendo por el campus. Ok. Nos Gracias, vemos. Mati. Buena semana. Bueno, Profe, profe. Hasta luego. Escucho acá, me quedo acá yo.
Profe, el Sí, tema de la asistencia de hoy, ¿dónde? por hoy despreocúpense. A partir ya de la próxima clase tenemos la asistencia, el formulario Nos para la vemos. asistencia. Profe. Ok, Nos bueno, vemos. hasta luego. Profe, nos vemos. Buena semana, profe. Nos vemos, chicos. Buena semana. Profe, nos Buena vemos. semana, profe. Nos vemos, profe. Buena semana. Buena Nos semana. vemos. Descansen.